10 lecciones del estoicismo para mantener la calma. La filosofía estoica aplicada a un mundo que no se detiene. Vivimos en tiempos que empujan a la reacción. Cada mensaje exige una respuesta inmediata. Cada noticia parece una emergencia. Cada error, una crisis. El mundo moderno, saturado de estímulos, ruido y demandas, parece diseñado para robarnos la calma. Pero el estoicismo, esa antigua escuela de filosofía nacida hace más de 2000 años, ofrece un antídoto. No con técnicas de respiración ni mantras vacíos, sino con principios que apuntan directamente al alma. Principios que, si se entienden y practican, permiten que incluso en medio del caos, uno conserve el centro. A continuación te presento 10 lecciones del estoicismo para mantener la calma, no como teoría, sino como práctica vital. Antes de continuar, te quiero decir que no te suscribas si solo buscas entretenimiento vacío. Pero si estás dispuesto a mirar hacia adentro, a cuestionarte y a fortalecerte desde lo difícil, este canal es para ti. Deja tu like, suscríbete y comenta si quieres más contenido. 1. Domina la dicotomía del control. Todo comienza por una separación, una línea divisoria invisible pero decisiva. El estoico parte desde una observación radicalmente simple. Hay cosas que dependen de ti, y otras que no. Esta distinción no es solo útil, es esencial, porque en esa diferencia se define tu libertad. Puedes controlar tus acciones, tus elecciones, tus juicios, tu atención, pero no puedes controlar los resultados, el pasado, las decisiones de los demás ni las circunstancias externas. Sin embargo, la mayoría de las personas vive como si todo estuviera bajo su dominio. Se frustran cuando no llueve o cuando alguien no responde un mensaje. Se irritan por un error del otro, por la lentitud del tráfico, por una mirada que interpretaron mal. El resultado es evidente: ansiedad, frustración, agotamiento. Porque quien intenta controlar lo incontrolable termina desgastado y vacío. Pero cuando decides depositar tu energía solo en aquello que está dentro de tu ámbito, lo que piensas, cómo actúas, cómo respondes, entonces, incluso en medio de la tormenta, puedes caminar con firmeza. El mundo seguirá cambiando, las personas seguirán decepcionando, lo inesperado seguirá ocurriendo, pero tú ya no serás un juguete de los vientos externos. Serás raíz, y ahí nace la calma. Y es que solo cuando dejas de intentar controlar lo que no depende de ti, comienzas a experimentar un tipo de descanso más profundo. No es resignación, es sabiduría práctica. No significa que no te importe lo que sucede, sino que eliges cuidar solo aquello que puede ser tocado por tu voluntad. Este cambio de enfoque transforma la ansiedad en acción lúcida. El estoico no es indiferente al caos exterior, pero ha dejado de medir su valor en función de él. Si alguien actúa con injusticia, no pierde tiempo reclamando justicia imposible. Responde con integridad. Si la suerte cambia, no se paraliza, se adapta con carácter. Esta forma de vivir, centrada, sobria, firme, es el resultado de un principio muy claro. En un mundo incierto, lo único confiable es tu respuesta. Y al enfocarte en ella, te vuelves menos reactivo y más ecuánime. Ahí empieza tu verdadero poder. Presta atención a esto. Si lo que escuchas resuena contigo, no te quedes solo con este vídeo. Descarga gratis. Despertar estoico. El libro que marca el inicio de esta transformación. Lo encuentras en el enlace de mi perfil, en el primer comentario, o directamente en mi web, alonsosepur.com/libro gratis. 2. El juicio precede a la emoción. No es lo que ocurre, es lo que crees que significa. La mayoría confunde hechos con interpretaciones. Se sienten heridos, no por lo que alguien dijo, sino por la historia que se contaron al respecto. No es que alguien los haya ignorado, es que concluyeron que no valen nada. Epicteto lo expresó con claridad. No son los eventos los que perturban a los hombres, sino las opiniones que tienen sobre ellos. Esto implica una gran responsabilidad, pero también una gran liberación.
Si tu sufrimiento nace de un juicio, entonces puedes trabajar sobre ese juicio. Puedes examinarlo, desmontarlo, reemplazarlo. Puedes darte cuenta de que lo que tomaste como ofensa no fue tal. Que lo que te parecía injusto era simplemente la realidad siendo realidad. El estoico entrena esta lucidez como quien afila una espada. Aprende a no reaccionar de inmediato, sino a observar lo que piensa antes de decidir cómo actuar. En ese espacio entre el hecho y tu respuesta habita la libertad interior. Y cuando aprendes a ejercerla con constancia, las emociones ya no te arrastran como corrientes desbordadas, porque sabes que antes de la rabia, del miedo o del orgullo, siempre hubo una interpretación, y puedes trabajar sobre ella. Muchos viven atrapados en una reacción sin pausa. Ven, sienten, actúan. Pero el sabio crea una pausa que corta la cadena automática de interpretaciones. En esa pausa respira, observa, reformula, no para suprimir su humanidad, sino para recuperar la soberanía sobre ella. El juicio, esa narración silenciosa, puede ser tu cárcel o tu llave. Cuando alguien te hiere con palabras, no son las palabras las que hieren, sino tu interpretación sobre ellas. Tal vez fueron dichas desde ignorancia, desde su propio dolor o incluso sin intención de herirte. El estoico se pregunta, ¿es cierto lo que pienso sobre esto? ¿Estoy juzgando desde el ego o desde la razón? Así convierte cada experiencia emocional en una oportunidad para examinar su mente. Y en ese ejercicio constante no niega lo que siente, pero tampoco lo idolatra, porque sabe que la libertad comienza en el momento exacto en que eliges pensar diferente. 3. Premedita los golpes antes de que lleguen. La sabiduría no consiste en esperar que todo salga bien, sino en prepararse para cuando no lo haga. La práctica de la premeditatio malorum, la premeditación de los males, es un ejercicio central en la filosofía estoica, y también uno de los más poderosos para preservar la calma. Consiste en imaginar deliberadamente lo que podría salir mal: la demora, el fracaso, la traición, la pérdida, no como obsesión morbosa, sino como entrenamiento de resistencia emocional, para que si llega, no te quiebre, y si no llega, te haya fortalecido igual. El que ha ensayado la caída, cae con elegancia. El que ha imaginado la crítica, no se inmuta cuando lo señalan. El que ya ha visitado mentalmente el rechazo, no necesita que lo acepten para sentirse en paz. Este ejercicio no genera ansiedad cuando se realiza desde el lugar correcto. Al contrario, la reduce, porque el miedo al dolor viene muchas veces de su imprevisibilidad. Pero si lo contemplas de frente, si lo estudias antes de que llegue, entonces pierde su filo. Y cuando el mundo te golpea, ya no reaccionas con pánico. Lo recibes con preparación, y desde ahí eliges tu respuesta. La fortaleza mental no se construye en el aplauso, sino en la soledad de quien contempla su ruina sin temblar. El estoico visualiza no solo las pérdidas externas, sino también las internas. Fallar, decepcionar, caer en contradicción. No para temerlo, sino para prepararse con humildad. La premeditación de los males no te convierte en pesimista, sino en estratega, como un general que conoce el terreno de la batalla antes de luchar. No lo hace por obsesión, sino por compasión hacia su propio temple. Así, cuando llega la mala noticia, una enfermedad, un rechazo, una caída financiera, no cae en shock. Ya había estado ahí mentalmente, ya lo había caminado en su imaginación, y lo había enfrentado con entereza. Por eso, en la realidad, su corazón no tiembla como el de quien nunca consideró el dolor. Ha visto el golpe antes del golpe, y aún así decidió avanzar. Eso es coraje. 4. No eres lo que sientes. Una de las confusiones más comunes de la era moderna es creer que tus emociones te definen. Si estás triste, eres un fracasado. Si sientes miedo, eres débil. Si aparece la rabia, ya no hay forma de detenerla. Pero el estoicismo enseña otra cosa. Puedes sentir sin fundirte con lo que sientes. No se trata de reprimir, se trata de observar.
Reconocer la emoción como una nube que pasa por el cielo de tu conciencia, no como el cielo mismo. Puedes decir, hay rabia en mí, en vez de soy rabioso. Puedes reconocer el miedo como una sensación momentánea, no como una sentencia sobre tu identidad. Esta práctica de desidentificación es revolucionaria, porque te devuelve el poder. Te recuerda que tú eres el que observa, no lo observado, y que por lo tanto puedes actuar desde tu centro, no desde la reactividad. La emoción no se convierte en amo, se convierte en mensajero. La escuchas, pero no obedeces a ciegas. Y desde esa distancia respetuosa, puedes responder con virtud. Tú no eres tu miedo, no eres tu rabia, no eres tu euforia. Eres el que está detrás de todo eso, el que observa, el que puede elegir. Las emociones te visitan, pero no tienen derecho a quedarse si tú no lo permites. El problema no es sentirlas, sino creer que definen tu identidad. La tristeza no te hace débil, la rabia no te hace violento, el deseo no te hace indigno. El estoico practica verse a sí mismo como un escenario, no como el actor del momento. Permite que la emoción pase, la observa como un mensajero que trae una verdad, pero que no puede dictar su conducta. Incluso en medio del caos emocional, puede conservar el juicio. Y eso es más que autocontrol, es libertad interior. No se deja arrastrar por el drama de su mente, sino que sostiene el timón de su voluntad. Por eso, nunca se hunde del todo. 5. Acepta que todo cambia. No hay nada estable, no hay nada permanente. Lo que hoy amas, mañana puede cambiar. Lo que hoy te da seguridad, mañana puede desaparecer. Los estoicos no evitaban esta verdad. La contemplaban a diario. Recordaban que todo lo que tienen puede perderse, que todo lo que son puede transformarse, que todo lo que existe está sometido a la ley del cambio. No para caer en la desesperación, sino para vivir con conciencia, porque cuando aceptas la impermanencia de todo, ya no te alteras tanto con los vaivenes de la vida. Ya no te resistes al cambio como si fuera un error. Comprendes que es la regla. Esta aceptación serena no implica pasividad. Implica inteligencia emocional. Saber que tu paz no puede depender de lo que fluye. Que tu centro debe estar en lo que permanece, tu actitud, tu carácter, tu respuesta. Y cuando todo se mueve, tú no te caes, porque ya habías aceptado que así es la vida. Y en esa aceptación hay una fuerza que otros no comprenden, pero que tú conoces bien. La fuerza de quien ya no necesita que todo esté bajo control para estar en calma. Y en esa aceptación hay una fuerza que otros no comprenden, pero que tú conoces bien. La fuerza de quien ya no necesita que todo esté bajo control para estar en calma. Porque quien abraza el cambio no es un ser indiferente, sino un ser despierto. Ya no necesita agarrarse a lo conocido para sentirse seguro. Su seguridad no está en las condiciones externas, sino en su capacidad de responder con virtud, sea cual sea el escenario. El estoico entiende que el universo no le debe estabilidad y que cada instante es un regalo, no un derecho. Por eso, en lugar de resistir, observa. En lugar de quejarse, adapta. Vive como si cada vínculo, cada objeto, cada estado emocional pudiera esfumarse mañana. Y precisamente por eso lo honra con más atención, porque sabe que lo efímero no es sinónimo de insignificante. Al contrario, lo que cambia sin aviso es lo que más enseña. 6. La templanza es más fuerte que la fuerza. Vivimos en una era de excesos, opiniones que estallan, reacciones instantáneas, respuestas impulsivas. Pero el estoico cultiva otra virtud, la templanza. Templanza no es frialdad, es poder contenido. Es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo actuar y cuándo esperar. No todo debe ser dicho, no toda batalla debe pelearse. No toda provocación merece respuesta. La templanza te da una ventaja secreta, el control silencioso. Ese que no se muestra, pero que guía todo. Es el dominio interno del que no necesita demostrar nada. Y por eso, cuando actúa,
lo hace con precisión. El estoico no se apaga, no se vuelve indiferente. Simplemente canaliza su energía con sabiduría. No gasta pólvora en peleas vacías. No grita para parecer fuerte. Sabe que la fuerza verdadera es la que se contiene hasta el momento justo. Y cuando llega ese momento, actúa, pero sin desbordarse. Y por eso impacta más. Porque su fuerza no viene del impulso, sino de la claridad. No necesita imponerse. No necesita gritar para validar su presencia. Su sola forma de estar, de actuar con sobriedad, ya es una declaración. En una época donde todos quieren opinar primero, reaccionar más fuerte, mostrarse más firmes, el estoico elige la medida justa. Esa pausa, ese silencio medido, no es debilidad, es dominio. Es la capacidad de observar el terreno antes de pisarlo, de medir el peso de las palabras antes de lanzarlas. Y cuando actúa, no hay exceso, hay precisión, y eso lo vuelve confiable. Quien cultiva la templanza no vive reprimiendo su energía, sino dirigiéndola como un río encauzado. No se desborda, pero tampoco se estanca. Avanza, con determinación y sin ruido. Como el sabio que ha comprendido que la potencia más respetada es la que se contiene hasta que es necesaria. 7. Mira tu fin para vivir mejor. Memento mori. Recuerda que vas a morir. Muchos evitan esta idea. La sienten sombría, deprimente. Pero para el estoico es fuente de vida, porque recordar la muerte no es quererla. Es valorar lo que tienes mientras lo tienes. Cuando sabes que cada día puede ser el último, cada gesto cuenta, cada palabra pesa, cada reacción importa, de pronto aquello que te molestaba ya no parece tan grave. Ese enojo pierde fuerza, esa preocupación pierde urgencia. ¿Te vas a alterar por un error mínimo cuando podrías no despertar mañana? ¿Vas a gastar tu energía en resentimiento cuando el tiempo se te escurre como agua entre los dedos? El recuerdo de la muerte no debilita, purifica, te limpia de lo innecesario y te devuelve al presente con una lucidez que no se negocia. Porque cuando aceptas que la vida es finita, aprendes a vivirla con coraje y desde ahí la calma surge como un efecto secundario de la claridad. Porque cuando recuerdas tu mortalidad, ya no malgastas tu vida. No te enredas tanto en discusiones pequeñas ni en problemas imaginarios. Vives más liviano, pero también más profundo. Cada instante es una oportunidad irrepetible. Cada conversación puede ser la última. Y no como amenaza, sino como recordatorio de urgencia. El estoico no busca vivir eternamente, sino plenamente. Y para eso necesita tener presente que la vida no se extiende por deseo, sino que se acaba por naturaleza. ¿Vas a dejar que tu día se escape en quejas? ¿En resentimientos? ¿En pensamientos rumiantes? ¿O vas a abrazarlo con la intensidad de quien sabe que nada vuelve? Memento mori no es una frase oscura, es una brújula. Te devuelve al centro, te recuerda que estás vivo y que ese hecho, por sí solo, ya lo cambia todo. 8. Haz el bien en silencio. La virtud no necesita aplausos. El carácter no requiere espectadores. El estoico actúa con integridad incluso cuando nadie lo observa. Porque no lo hace por recompensa. Lo hace porque su alma le exige coherencia. No se trata de vivir para los demás, ni de fingir moralidad. Se trata de responder a una brújula interna. Esa que no depende del entorno, ni de las modas, ni de los beneficios externos. Cuando vives así, el mundo pierde poder sobre ti. No necesitas que te reconozcan para sentir que vales. No necesitas que te comprendan para seguir haciendo lo correcto. Y cuando te mantienes firme en tu principio rector, incluso si todo alrededor se derrumba, tú sigues en pie. Esa es una fuente profunda de calma. Saber que lo que haces está alineado contigo, aunque nadie más lo entienda. Porque quien actúa desde virtud nunca está solo. Siempre se acompaña de su propia dignidad. Y esa compañía es suficiente. No necesita aplausos, porque su conciencia le basta. No actúa bien para ser visto, sino porque hacerlo lo fortalece.
En un mundo donde la mayoría busca reconocimiento, el estoico camina otra ruta, la del compromiso sin espectáculo. Es fácil hacer el bien cuando hay cámaras. Es fácil ser justo cuando sabes que te premiarán. Pero la verdadera virtud se revela en la oscuridad, cuando nadie mira, cuando no hay ganancia inmediata. Allí se prueba el carácter, y el que actúa con rectitud en esos momentos construye algo más fuerte que una reputación. Construye una identidad. No vive para agradar, sino para estar en paz consigo mismo. Y esa coherencia silenciosa es una fuente de poder profundo. Porque quien vive en armonía con sus valores no necesita adornos. Ya está completo. 9. El ego herido es una trampa. Muchos pierden la paz no por lo que pasa, sino por cómo lo percibe su ego. No les duele la crítica, les duele no ser admirados, no les duele el error, les duele no parecer perfectos, no les duele el rechazo, les duele no tener el control. El ego exige ser alimentado constantemente, pero mientras más lo alimentas, más dependiente te vuelves, y entonces cualquier golpe, por pequeño que sea, te derrumba. El estoico trabaja para desinflar su ego sin destruir su autoestima. Sabe quién es, pero no necesita recordárselo al mundo a cada momento. No reacciona por orgullo. No defiende una imagen. Defiende una verdad. Y por eso, cuando alguien lo critica, no se retuerce. Cuando alguien lo ignora, no se hunde. Porque su valor no está en la mirada del otro, sino en la relación con su propio carácter. Y cuando vives así, la calma ya no es una meta, es el paisaje natural de tu camino. Porque has soltado la necesidad de proteger una imagen. Has dejado de luchar por figurar. Y en ese abandono del ego, florece una ligereza nueva. Ya no te defines por tus logros, ni te derrumbas por tus fracasos. Tu valía no se negocia, no se discute, simplemente se vive. El estoico no se empeña en ser admirado, prefiere ser íntegro, y eso lo libera. Porque donde el ego exige validación, la virtud exige coherencia. Donde el ego se ofende, el sabio observa. Donde el ego compite, el sabio coopera. No porque sea débil, sino porque ha visto lo suficiente como para entender que la fuerza verdadera no se grita, se encarna. Y en esa encarnación silenciosa se disuelven muchas batallas innecesarias. Porque ya no necesitas ganar, solo necesitas ser quien realmente eres. 10. Tu respuesta siempre te pertenece. No puedes controlar lo que ocurre, pero siempre puedes controlar cómo respondes. Puede que te hayan traicionado, puede que hayas perdido, puede que todo se haya derrumbado, pero incluso ahí queda un espacio inviolable, tu respuesta. En ese espacio habita la última libertad, la más profunda, la más valiente. Puedes elegir responder con dignidad, con sobriedad, con virtud. El mundo podrá herirte, pero no puede obligarte a vengarte. Puede provocarte, pero no puede obligarte a gritar. Puede decepcionarte, pero no puede obligarte a rendirte. Y mientras recuerdes esto, nada ni nadie podrá arrancarte del todo la calma. Porque esa respuesta es tu último bastión, tu refugio inviolable. Puedes ser herido, pero no doblegado. Puedes perder, pero no traicionarte. Porque mientras conserves la capacidad de elegir tu actitud, sigues siendo libre. El estoico cultiva esa libertad como un fuego interior. No permite que la injusticia lo vuelva injusto, ni que el dolor lo vuelva amargo. Decide, incluso en el abismo, mantenerse fiel a su naturaleza racional y virtuosa. Esa elección, una y otra vez, forja su carácter. No se trata de negar el dolor, sino de elegir no volverte su esclavo. No se trata de ignorar el caos, sino de responder con orden. La vida no te dará garantías, pero tú puedes darte algo más importante, una forma de vivir que te haga sentir digno, incluso cuando todo afuera parezca romperse. Mantener la calma en este mundo no es fácil, pero tampoco imposible. No requiere eliminar las emociones, requiere comprenderlas, no requiere escapar del mundo, requiere mirar el mundo con ojos más lúcidos.
Los estoicos no vivían en templos. Vivían en medio del caos político, de las guerras, de las traiciones, de la enfermedad. Pero dentro de ellos había orden, había claridad. Y si ellos pudieron cultivar ese poder interior hace 2000 años, sin redes sociales, sin guías modernas, sin pastillas, tú también puedes. Todo comienza con una decisión. Una sola. No entregarle tu alma a lo que no lo merece. Y desde esa decisión, todo lo demás se construye.